Buenos días a todos y bienvenidos hoy viernes, último día de la semana, por fin, a un nuevo webinar gratuito de Carlo Gavacci. Qué mejor que para terminar la semana que hablar sobre nuevas tecnologías y soluciones que la digitalización de la industria está requiriendo. Tras la vuelta del verano, muchos de nuestros clientes se están interesando por la modernización y la digitalización de sus procesos, buscando no solo el conocimiento del comportamiento de sus procesos, sino también el conocimiento de los distintos sensores y actuadores que lo componen. Por esta razón, hoy hablaremos de IO-Link, una comunicación estándar global que se está convirtiendo en un habitual en el retrofitting de las máquinas industriales. Bueno, mi nombre es Rubén Bustamante, soy responsable de desarrollo de negocio y hoy me encargaré de coordinar el webinar. Bueno, como siempre, estos webinars no serían posibles sin vosotros, sin nuestros fieles seguidores. Y por ello, en primer lugar, me gustaría daros las gracias a los asistentes por el interés que habéis mostrado y os animo a participar activamente, tanto haciéndonos vuestras preguntas, incluso posteriormente al webinar, contándonos vuestros proyectos y dejándonos que os ayudemos en esos proyectos, intentando ofreceros la mejor idea, la mejor solución a esas aplicaciones. Durante el día de hoy, el experto encargado en realizar la ponencia será Jon Uriagereka. Estoy seguro de que muchos ya le conocéis. Si no es por otros webinars, por las píldoras formativas que estamos promocionando en LinkedIn, seguro que habéis tratado personalmente con él. Él es Product Manager en Industria 4.0. Y su cometido en la jornada de hoy será el de hablarnos sobre las posibilidades que ofrece la tecnología IO-Link en la digitalización de los procesos industriales. Hablaremos sobre el concepto IO-Link y los beneficios que aporta a la evolución de la industria. Entenderemos cómo aprovecharnos de las ventajas de la comunicación IO-Link para los distintos sensores, tanto en un entorno IO-Link, donde ya existe esa comunicación integrada, como aprovecharnos de la ventaja de configurar estos sensores y utilizarlos en un proceso tradicional. Y, por supuesto, veremos nuestra gama de soluciones, veremos sensores, veremos los distintos masters y entraremos en nuestro producto estrella, el Smart Configurator, un equipo único en el mercado que nos permite configurar, hacer la puesta en marcha y un mantenimiento también de las instalaciones, de estos sensores, pero a la vez del proceso industrial. Entonces veis que hablaremos de muchas cosas. Para aquellos que me extrañaría, pero que no hayáis estado en alguno de nuestros webinars con esta aplicación, pues el webinar tendrá una duración de entre 30 y 40 minutos para pasar posteriormente a un turno de preguntas. Las preguntas, como en otras ocasiones, las podéis hacer tanto dejando vuestra pregunta en el propio chat, que aparece a mano derecha, como en el icono que aparece de la mano, ¿vale? Una mano que aparece como una mano levantada. Si clicáis sobre ella, a nosotros nos aparecerá y os daremos acceso a vuestro micrófono para que podáis hacer la pregunta a viva voz. Y por último, tenéis documentación en el propio webinar. Tenéis varios documentos subidos en la parte de documentos, desde información general de IO-Link, de las distintas soluciones, que os invito a descargar. La compartiremos posteriormente al webinar, pero os invito a descargarla y a poder echarle un vistazo. ¿De acuerdo? Al finalizar el webinar os saldrá una pequeña encuesta que os agradeceríamos que realizaseis, ya que nos ayuda tanto a ver si la temática es la adecuada, si los webinars están, pues el feedback que podamos tener de estos webinars pues es muy importante para nosotros. Así que simplemente eso, yo creo que estaréis todos esperando a que Jon comience a hablar de la tecnología IO-Link y de las distintas soluciones, así que le dejo a él las manos de este webinar. Así que todo tuyo, Jon. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, gracias por vuestra asistencia. Y bueno, ya Rubén ha hecho una introducción bastante completa, así que vamos a entrar directamente en el temario que hemos preparado. Como decía ya Rubén, vamos a hablar un poquitín, todo bastante breve, de lo que es el concepto IO-Link. Vamos a diferenciar un poco el uso de los sensores o equipos IO-Link dentro de un entorno puro,
vamos a llamar IO-Link, o utilizando esos equipos IO-Link, pero fuera, en un entorno que llamamos no IO-Link. Veremos las ventajas que nos aporta todo esto. Luego entraremos un poquitín en producto, veremos un poco gama de producto, de lo que tenemos con algunas aplicaciones, yo creo que interesantes. Veremos también los máster que disponemos, incluido el que ha comentado Rubén, el Smart Configurator portátil, y algunos equipos que llegarán próximamente. Entonces, empezando por lo que es el concepto IO-Link, a modo de introducción, todos conocemos lo que es un sensor estándar normal de los de toda la vida. Estos sensores lo que nos dan es una salida o todo o nada, o también podemos tener sensores con salida analógica, son los más habituales de siempre, de toda la vida. Estos sensores todo o nada lo que van a tener es una salida normalmente por transistor NP o NPN, abierto o cerrado, dependiendo de la aplicación, y igual algunos tienen alguna función o una función como una temporización que podremos ajustar, pero bueno, son productos que ya conocemos de toda la vida. En definitiva, las salidas de estos sensores son unas salidas todo o nada, o bien si fuese analógica, y irán conectadas normalmente a la carta o a la tarjeta de entrada de un autómata, donde esa señal se interpretará y el autómata hará lo que tenga que hacer dependiendo de la maniobra que se haya diseñado. No hay comunicación, por tanto, los sensores son como son, no puedo hacer nada con ellos y no tengo, por tanto, acceso a ellos. Pasando un poco a lo que es la comunicación IO-Link, ya entramos precisamente en eso, una comunicación. Es decir, podemos comunicarnos con los sensores y podemos leer cosas de ellos y también escribir cosas en ellos. Este tipo de comunicación no es un bus como podemos igual estar acostumbrados, el típico Modbus en una línea 485 donde podemos colgar diferentes equipos y es lo que llamamos un bus, sino que es una comunicación punto a punto, es decir, del sensor a lo que es el Master IO-Link, que ya lo veremos en próxima diapositiva. Está de acuerdo a una normativa y todos los fabricantes de IO-Link respetan ese protocolo de comunicación. Es decir, todos los sensores IO-Link del fabricante que sea, vamos a decir que hablan el mismo idioma. No necesitamos nada especial para conectar un sensor IO-Link al máster correspondiente. Si fuese un sensor con conector, sería un conector estándar de 4 pin, de los cuales utilizaremos 3. No necesita que sea pantallado, es un cable normal. Si fuese con cable, pues también es un cable estándar. También podremos utilizar, como luego veremos, un sensor IO-Link como un sensor normal, sin tenerlo comunicado, como un sensor como estamos acostumbrados a utilizarlo de siempre. Entramos entonces de lleno en lo que es la industria 4.0 porque tenemos ya los sensores comunicados de alguna manera. ¿Cómo los tenemos comunicados? La arquitectura es esta que veis ahora. Entonces, esto es lo que llamamos, por lo menos nosotros, vamos a decir un entorno IO-Link, vamos a decir puro, donde tenemos en la línea de abajo lo que son los sensores o los equipos que tengan comunicación IO-Link. Los tendré conectados punto a punto con los máster, que son esos dos equipos que vemos ahí en medio. Y de ese máster saldremos con una comunicación industrial, las más habituales, pues las típicas que podemos encontrar en industria, que puede ser Profinet o Ethernet IP o Modbus TCP. Entonces, esta es un poco la arquitectura. En esa parte de arriba, donde tendremos nuestro control, nuestro autómata, nuestro SCADA, lo que sea, estará comunicado, todo ese sistema está comunicado. Es decir, yo con mi PLC puedo consultar, puedo pedir un dato al sensor que está en la parte de abajo, puedo, aparte de leer, como acabo de decir, también puedo escribir en él, quiere decir que puedo cambiar configuraciones, formatos, lo que sea.
esta es la gran ventaja del IO-Link. Entramos entonces, aprovechando esa arquitectura, en lo que llamamos entorno IO-Link. Hemos dicho que los sensores están conectados a un máster IO-Link. Ese máster está en una línea de comunicación industrial estándar, como puede ser Ethernet IP, Profinet, Modbus, TCP. ¿Y cómo reconoce el máster IO-Link esos sensores que tiene conectados a él? Por los archivos IODD. Es decir, cuando vayamos a hacer una instalación de este tipo, tendremos el máster IO-Link, descargaremos de internet, de una web oficial que hay, que es el IODD Finder, lo tengo la dirección luego puesta por ahí, donde todos los fabricantes de equipos IO-Link tienen ahí todos sus productos, tenemos ahí todos sus productos con los archivos IODD. Cada producto IO-Link tiene ese archivo que es el que identifica el producto. Es decir, un sensor inductivo, descargaremos ese archivo y ahí me van a venir todos los datos que voy a poder tener acceso vía IO-Link con ese sensor. Los sensores, por tanto, serán configurados a través del máster con los ajustes requeridos para la aplicación. Si me interesa, por lo que sea, implementar una función de temporización o una función lógica o lo que sea, lo tendré que hacer a través del máster. También dispone de una función backup, de forma que el último cambio que haya hecho en ese sensor o en ese elemento IO-Link queda ya ahí en el máster, de forma que de una forma muy sencilla, cuando tenga un problema con ese sensor, porque se ha roto, porque no funciona, porque ha sufrido un golpe o lo que sea, será muy sencillo quitar ese sensor, poner otro y automáticamente queda en el sensor la última configuración que tenía el que he sustituido. Entonces, esa es entrando ya en las ventajas de ese entorno IO-Link que digo, entramos dentro de las ventajas. Ese es uno de los puntos importantes, que puedo sustituir un sensor o un equipo IO-Link por otro directamente, sin más. No tengo que reconfigurar en la función especial que tenía, cuál era, no me acuerdo. Directamente se transfiere la configuración al nuevo sensor que he instalado. No requiere, por tanto, de mano de obra especializada, que si configuro a través de un PC, queda ya el sensor funcionando. También, como ventaja, la implementación de funciones especiales de una forma sencilla. Si yo tengo automatizado el proceso y necesito que la fotocélula, el capacitivo, lo que sea, para el nuevo proceso que va a venir ahora necesita un ajuste de distancia, el PLC mandará esa orden al registro correspondiente con esa nueva distancia que va a tener el sensor a partir de ese momento. Los archivos IODD, como os decía hace un momento, pues están ahí en esa web, que es el IODD Finder. Todos los fabricantes tenemos ahí esos archivos. Aparte de los datos de configuración, también puedo leer datos que son interesantes, que me pueden valer, por ejemplo, para tener un mantenimiento preventivo. Si el ajuste que he hecho es bueno o no es bueno, me lo va a reflejar en no es un tanto por ciento exactamente, pero bueno, es el equivalente a un tanto por ciento de qué calidad, el ajuste que yo he hecho, qué calidad de ajuste tiene, qué fiabilidad tiene. Si a lo largo del tiempo, por acumulación de polvo o por cualquier motivo, la calidad de la detección poco a poco va bajando, también puedo ver en ese, no es tanto por ciento, pero vamos a decir que sí, puedo ver si va disminuyendo esa calidad de detección, por lo cual me va a obligar a ir a ver qué pasa, si tengo que limpiar el sensor, si tengo que reajustar, ver qué está ocurriendo ahí, por lo cual me evita paradas de máquina y me adelanto a un posible problema. La configuración del máster en una comunicación Profinet o la que sea, pues es sencilla, es como otro dispositivo más. Entonces tendré que descargar, en un caso Profinet, por ejemplo, los archivos GSD y será un elemento más de esa comunicación y entraré a configurar los puertos donde va cada sensor y todo, la descarga de archivos y todo.
Vale, bueno, aquí he puesto un ejemplo de los datos que me puede, vamos a decir, ofrecer, por ejemplo, un sensor capacitivo. Datos de identificación. Por lo menos los capacitivos nuestros podemos acceder a todo eso. Identificación, quién es el fabricante, qué referencia es, qué número de serie tiene, qué tipo de sensor es, en este caso un capacitivo. Parámetros y configuración. Puedo acceder a los datos de proceso. Valor analógico si tuviese ese dato accesible. En un capacitivo, por ejemplo, si lo tiene, puedo ver el valor analógico que me está dando respecto a dónde tengo el producto a detectar. Si fuese una salida todo o nada, puedo saber el estado de la salida, si está detectando pieza o no. Puedo ver el estado de las alarmas que previamente habré configurado, de alarma de temperatura, de acumulación de polvo, si está en un estado de cortocircuito y el sensor no funciona. Puedo cambiar las configuraciones también. Si es un PNP lo puedo cambiar a NPN, si es un cerrado lo puedo cambiar a abierto, puedo implementar temporizaciones, funciones lógicas, establecer valores de alarma de temperatura, etc. Datos de observación, que es lo que os decía un poquitín, que nos van a valer para mantenimiento, para prevenir posibles paros o fallos. ¿Cuántas horas lleva funcionando ese sensor? Que me va a dar la idea de cuántas horas está funcionando un motor o el número de ciclos, cuántas veces ha detectado ese capacitivo. Que es posible que cada detección del capacitivo ponga en marcha un motor, con lo cual sabré qué número de veces ha entrado el motor en marcha. Si tengo un ciclo de vida aproximado de ese motor, sabré que alguna vez en un número X de ciclos, pues tendré que tener cuidado y ver si lo tengo que cambiar o no. Sabré valores de temperatura en tiempo real y poder establecer también valores de alarma en temperatura. También estados de alarmas, como si está en cortocircuito o tiene algún problema el sensor, o los datos de diagnósticos que me dirán si el sensor está funcionando correctamente o no. Vale, en un entorno no IO-Link. Hablamos de IO-Link, pero ahora vamos a ver qué llamamos nosotros un entorno no IO-Link. Los sensores IO-Link tienen una configuración por defecto de fábrica. Todos los sensores vienen configurados como PNP y no llevan ninguna configuración o función especial implementada. Es decir, yo tengo un capacitivo IO-Link, tengo un capacitivo estándar y PNP y no se diferencian en nada, son iguales. Pero el IO-Link me permitirá, a través de un máster, modificar, hacer lo que las funciones especiales o los cambios que requiera, por ejemplo, mi cliente final. Pues que le deje una distancia ajustada, que le deje una temporización hecha, que establecer un tipo de detección, que luego lo veremos. Una vez implementadas esas funciones especiales en el sensor, que lo podré hacer bien con los másters fijos que tengo en la foto de ahí arriba a la derecha, o bien con el máster portátil, que es el que veis allí, que es el Smart Configurator, que es este que tengo yo aquí en la mano. Una vez que he implementado esas funciones o esos cambios en ese sensor, lo podré desconectar del máster, sean los fijos o sea este portátil, y se comportará en la aplicación con esas funciones que yo he implementado. Ya se convertirá en un sensor con una temporización, o en lugar de un PNP será un NPN cerrado porque mi cliente me lo ha demandado así. Bien. ¿Qué ventajas tiene este tratamiento, vamos a decir, de un sensor IO-Link en un entorno no IO-Link? Yo lo he dividido como en dos líneas. En la línea de distribución, pues quien se dedica a vender producto de este tipo, donde a demanda de su cliente final puede configurar este sensor que, como digo, por defecto viene como PNP sin ninguna función especial, pues si la demanda de su cliente final, como ejemplo sencillo, es un NPN normalmente cerrado, pues en un momento lo puede hacer y además puede guardar en la memoria del equipo esa configuración que ha hecho a este cliente. También
todas las funciones especiales si hiciera falta que me permite ese sensor, que lo tendré según el archivo IODD que me habré descargado de Internet. Entonces, a nivel de distribución es importante porque la reducción de stock es muy importante. Digamos que los sensores estándar, pues tengo que, si quiero tener un stock, pues tendré que tener un NPN cerrado, un NPN abierto, con cable, con conector, un PNP abierto, en fin, la combinación es enorme. Entonces, con este tipo de sensores IO-Link solo dependeré de formato. Si tengo la herramienta de configuración, podré hacer los cambios en un momento y dar un servicio a mi cliente. Por otro lado, vamos a decir, el apartado de ingeniería y mantenimiento, lo que es utilizar este equipo portátil para hacer comprobaciones, ajustes a pie de máquina, o sea, ver en tiempo real cómo está detectando ese sensor, si cambio el ajuste, cómo se comporta, veo la señal analógica en tiempo real. Si el sensor está colocado en un sitio de acceso complicado que no puedo acceder al potenciómetro, puedo hacer los ajustes de forma remota, dejarlo funcionando con las funciones adecuadas para la aplicación. Con lo cual, es una ventaja importante. Los archivos, este es un equipo que tiene Wi-Fi, los puedo descargar automáticamente por la conexión Wi-Fi. Si no tengo conexión Wi-Fi donde esté, yo suelo utilizar mi teléfono móvil, que lo utilizo como módem. Que no tengo tampoco cobertura, pues el equipo tiene la posibilidad de insertar una tarjeta de memoria. Si tengo descargado el archivo, porque me he ido a otro lado donde sí puedo hacerlo, puedo descargar el archivo, insertarlo en la tarjeta, me lo puedo llevar en mi Smart Configurator a un sitio donde no haya ningún tipo de cobertura e implementar las funciones al sensor. Bien, estas son, yo creo, ventajas importantes, tanto para distribución como para puestas en marcha, ingeniería y mantenimiento. Vale, en cuanto a línea de producto, un poco lo inductivos. Bueno, de lo que tenemos son desde inductivo los chiquitines de diámetro 4 hasta métrica 30, los más típicos. Un poco en cuanto a configuración a través del Master IO-Link. ¿Qué puedo hacer con un inductivo IO-Link? Puedo asignar la salida a una de esas tres funciones que vemos ahí a la izquierda. Detección de pieza, como toda la vida, detecta o detecta pieza. Puedo asignarlo a una función de frecuencia, que veremos un ejemplo yo creo que interesante, o puedo asignarlo a una temperatura. Ejemplo, si asigno la salida física del sensor a temperatura, voy a configurar, por ejemplo, que cuando suba de 63 grados, que la salida se active. Ya deja de ser un sensor inductivo, se convierte en un sensor de temperatura, en una sonda de temperatura, no es un inductivo. Además, aparte de eso, podré tener acceso vía IO-Link, vía comunicación, al resto de funciones, temporizaciones, ajustes de distancia, bueno, todas las funciones que me permita el IODD. Bueno, la configuración pongo este ejemplo en la configuración que puedo hacer en un inductivo, que como he dicho ahora mismo podré seleccionar a qué quiero vincular la salida física, si es a detección de pieza, a frecuencia o alarma o a temperatura, sería el bloque 1. El bloque 2, si quiero hacer un divisor de impulsos, que luego lo veremos, si quiero implementar una temporización o no, si quiero que sea abierto o cerrado y si quiero que sea NPN o PNP. Ya tengo configurado el sensor. Si solo quiero hacer el cambio de NPN a PNP, perdón, de PNP a NPN, solo tendré que hacer el último paso nada más, muy rápido y muy sencillo. Temporizaciones que implementar, varias funciones a elegir, ahí os pongo los ejemplos. Formas de detección, aquí he puesto dos, son tres, pero bueno, son los más habituales. Un punto, que es el típico, suponeros que la pieza viene de derechas a izquierdas, es decir, hacia el sensor, llegará un momento, entrará dentro del campo de detección del sensor, el sensor se pondrá a on
activará su salida si así lo quiero, y cuando se separe de ella saldrá del campo de detección con esa histéresis y dejará de dar la salida. Esa es una detección normal de un punto. Y luego tengo la detección de ventana, que como veis solo estaría activo en una zona determinada que yo voy a configurar. Esa zona verde de on, fuera de esa zona estará a off. Esto lo vamos a ver en un ejemplo ahora enseguida. Eso que decía del divisor de impulsos, que es, al final convierte, en este caso, al inductivo en un contador de vueltas. Veis ahí que tengo una rueda dentada de 8 dientes, entonces lo que hace es, cada 8 detecciones activa la salida una vez. Es decir, empieza a contar, no hace nada, una vez que ha contado 8, salida una vez. Vuelve a contar 8, salida otra vez. Es decir, estoy contando las vueltas. A este ejemplo que me parece interesante. Si selecciono de los 3 modos de funcionamiento, selecciono el de frecuencia. Bueno, aquí hay como mucha letra, pero bueno, voy a intentar que es bastante sencillo de entender. Vamos a suponer que tengo un motor con esa rueda dentada de 8 dientes en el eje y ese motor gira a 1500 revoluciones nominal. Entonces, yo eso lo voy a traducir a hercios, es decir, a pulsos por segundo. 1500 revoluciones en 60 segundos, haciendo la cuenta, son 200 pulsos por segundo con 8 pulsos vuelta y son 200 hercios. Entonces, yo quiero saber que ese motor está funcionando entre un rango de 1400 revoluciones minuto y 1600. Fuera de ahí quiero tener una señal. Cuando digo 1400 y 1600 puede ser 1495 y 1505, o sea, eso lo puedo configurar haciendo la cuenta, traduciéndolo todo a hercios. Entonces, siguiendo con el ejemplo, 1400 revoluciones minuto, haciendo la cuenta, son 186 hercios y 1600 son 213. Entonces, configuraré el sensor en esta función ventana que vemos abajo, pero ya no es una detección, sino que son revoluciones minutos, donde tendré SP1 y SP2, que tendré los valores de 1400 y 1600 revoluciones minuto traducido a hercios. Entonces, el sensor inductivo se me ha convertido, no es un sensor inductivo, sino que es un elemento de detección de revoluciones, que lo puedo configurar de otra manera, solo para cuando suba de unas revoluciones o cuando baje. Yo he puesto el ejemplo como ventana. Entonces, cuando hace años para hacer esto me hacía falta un inductivo, me hacía falta un control, me hacía falta configurarlo, me hacía falta meterlo en el cuadro, me hacía falta pagarlo, un montón de historias, pues con un simple inductivo configurado, por ejemplo, con el Smart Configurator, lo tengo hecho. Vale, es un ejemplo que creo que es bastante gráfico y habitual en aplicaciones. Vale, sigo un poco. Cambiando un poco de tema, siguiendo con IO-Link, entre el capacitivo, lo pongo así en resumen porque bueno, hay bastante tema aquí con los capacitivos, bastantes opciones con el tema IO-Link. En la parte de arriba, los 2 bloques azules de la parte de arriba, tengo un sensor capacitivo normal, estándar, que tiene 2 salidas y tengo una salida normalmente abierta y una salida normalmente cerrada, un potenciómetro y no tengo nada más. Habré seleccionado que ese sensor capacitivo sea un PNP o NPN y es lo que tengo, no tengo nada más. En cambio, con el IO-Link, que de fábrica me vendrá como PNP así, con un abierto y un cerrado, sin más, y ajustado a la máxima distancia, pero a través del máster podré configurar todo eso que veis ahí abajo. Bueno, importante, las 2 salidas las puedo configurar de forma independiente. En el bloque de la izquierda de abajo voy a seleccionar qué quiero que haga, pues que detecte presencia de pieza, por ejemplo, con un punto, como el modo de funcionamiento que hemos visto antes. O no, quiero que no detecte pieza, que me detecte un nivel de polvo, de acumulación de polvo. O quiero que sea un sensor de temperatura. Bueno, selecciono.
Canal 1, pues no sé, detección de pieza. Canal 2, pues de acumulación de polvo. Vale, pues voy siguiendo. Luego puedo hacer funciones lógicas entre esas dos entradas, vamos a decir. Luego puedo definir si quiero temporización, si quiero que sea abierto o cerrado en cada canal independiente y si quiero que sea salida NPN o PNP, si lo voy a utilizar fuera de un entorno IO-Link. Independientes, como digo, una salida de otra. La salida 1 puedo configurarla como NPN, la segunda como PNP, temporizada como yo quiero. Puedo seleccionar todo lo que vemos en ese cuadro. En cuanto a producto, los más habituales son esos que pongo ahí, los métrica 18, métrica 30, materiales en plástico, acero inoxidable y teflón. Como aplicaciones, hay un montón de aplicaciones en capacitivos, pero bueno, he puesto ahí un poco igual las más típicas, ¿no? Las más representativas. Detección de producto a través de paredes de plástico o similar. Es muy habitual esta aplicación. Poner un capacitivo en un depósito de plástico para que me ignore lo que es el plástico, pero me detecte lo que hay dentro, que puede ser agua, que puede ser ácido sulfúrico, que puede ser lo que sea. Entonces, me valdrá mi equipo de configuración para hacer un ajuste óptimo. Podré ver la señal analógica que está viendo el sensor cuando tenga producto, cuando no lo tenga, de forma que yo podré poner los puntos de consigna de las salidas digitales que voy a tener de acuerdo a los valores analógicos que estoy leyendo, que lo que voy a hacer con eso es ignorar lo que es la pared de plástico. Es decir, me leerá un valor analógico viendo solamente lo que es la pared de plástico y tendré otro valor diferente cuando tenga producto dentro de ese depósito. Entonces pondré mi ajuste de acuerdo a lo que quiero detectar, que es el producto, con el valor que veo en la señal analógica. Como os he dicho antes, las dos salidas analógicas me permite configurar una de ellas, por ejemplo, para detección de producto y la otra lo puedo configurar, por ejemplo, como una alarma de temperatura de acumulación de polvo. No necesito dos sensores, con uno lo puedo hacer. Horas de funcionamiento puedo consultar para el tema de labores de mantenimiento, como he dicho antes, o número de ciclos. Diferenciar producto, puedo asignar la salida 1 para un producto y puedo asignar la salida 2 para otro producto diferente porque tienen diferentes valores de señal analógica que habré leído con mi máster. Bueno, detección de espesores de piezas de plástico, en fin, hay un montón de aplicaciones. Entonces aquí os pongo en el ejemplo de la izquierda sería una caldera de pellet donde tengo ahí un depósito de pellet, donde tengo un inductivo que me va a decir cuando no tengo pellet y tengo que rellenar, es decir, puedo configurar la salida 1 para detección de producto, no tengo producto, hay que llenar, y la salida 2, como tengo un quemador ahí cerca, puedo utilizarla como una alarma de temperatura que me dirá si hay algún problema de incendio o parecido. El de la derecha, pues un almacenamiento de grano, donde tengo también unos capacitivos para indicación de mínimo y donde puedo poner salida 1 para detección de, en este caso no hay producto, y en la salida 2, por ejemplo, una alarma de acumulación de polvo, que como siga acumulando polvo, va a llegar un momento que me va a dar una detección todo el tiempo y no va a funcionar el detector. Vale, pasamos a fotocélulas. Tenemos una línea ya de producto en IO-Link. Por columnas en la izquierda tengo las fotocélulas directas en formato miniatura, son estas, de 30 en plástico y acero inoxidable. Como digo, en directa sobre objeto alcanza hasta 1 metro con luz visible y luz no visible. Luego en esa columna siguiente, supresión de fondo, donde hay bastantes modelos. Supresión de fondo, como sabéis, son las que hacen una detección, vamos a decir, triangular, no les afecta el color del producto que va a detectar.
Y también estas de supresión de fondo incorporan además la técnica de detección, o sea, puedo seleccionar que la haga como supresión de fondo o como FGS, que es Foreground Suppression, que tengo un ejemplo ahí a la derecha con unas botellas. Ese tipo de detección, lo que hace la fotocélula cuando hago el ajuste, que se hace un ajuste por teaching, es decir, automático, vía remota o vía pulsador o vía máster, lo que hacen es tomar una referencia. En este caso es el tapón de esa botella. Es como si fuese una fotocélula con espejo, pero sin el espejo. Toma lo que es el tapón como si fuese, entre comillas, el espejo, en esa pequeña banda que tengo ahí dibujada. Entonces toma esa referencia. Toda la reflexión que no tenga que ver con esa reflexión de ese ajuste al tapón me va a dar la señal. Es decir, si no hay tapón, no tengo ese, entre comillas, espejo que es el tapón, con lo cual tendré señal. Es un tipo de detección. Vale, todas estas fotocélulas, bueno, aquí tengo las de espejo, que en la columna de la izquierda tengo las polarizadas, en la de la derecha las no polarizadas, tienen funciones, 4 funciones predefinidas. He puesto 2 ejemplos. Estas funciones se seleccionan solamente a través de IO-Link. Si la recibo tal cual, como os decía, es una fotocélula normal con su ajuste por potenciómetro, con las especificaciones de fábrica que os he comentado, PNP, alcance al máximo. Pero, como decía, tienen, aparte de todas las funciones IO-Link que he comentado, llevan 4 funciones predeterminadas. He puesto solo 2, que bueno, porque son un poco, yo creo que más gráficas. La de la izquierda, medición de tamaño y espacio entre piezas. Ahí vemos unas barritas de chocolate. Entonces, como la fotocélula tiene 2 salidas, lo que voy a configurar, primero, seleccionar la función correspondiente y luego lo que me va a pedir es tiempo mínimo y máximo de paso de lo que es la barra de chocolate, que la va a vincular a una salida, y tiempo mínimo y máximo posible que yo voy a querer, o sea, que voy a permitir, entre barra y la siguiente barra. Es decir, el espacio entre barras de chocolate y la dimensión de la barra en sí. En esa foto que vemos ahí hay una junto a la otra, con lo cual el tiempo de paso de la barra es mayor de la normal, con lo cual me la tirará fuera. Ese es un ejemplo. Con un solo sensor puedo hacer esta función. En el otro de la derecha es un ejemplo de divisor que he puesto antes con el inductivo. Es lo mismo. Lo que hace esa fotocélula de arriba, de la banda transportadora de arriba, es contar. Pues no sé, suponeros que en cada caja me caben, yo que sé, 8 piezas, 8 ventiladores de esos. Cada 8 contajes me dará la salida una vez, con lo cual la cinta transportadora de abajo dirá, ya tengo la caja llena, paso a rellenar la siguiente, hasta 8 y así todo. Bueno, creo que es bastante fácil de entender. Vale, rápidamente ya acabando, voy con los máster. Bueno, del Smart Configurator, bueno, he puesto ahí un montón de datos, pero bueno, no voy a comentar mucho más. Simplemente lo que os he dicho, tiene conexión Wi-Fi, puedes meter una tarjeta de memoria y permite conectar un equipo IO-Link. Hay unos conectores ya aquí de métrica 12, métrica 8, que son igual los más habituales para que sea más sencillo. También puedo conectar los que son por cable con un accesorio. Y una vez descargado, como os decía, el archivo IODD, tendré acceso a todos los datos del sensor y podré hacer todas las modificaciones que interese y que me permita el fabricante. Este es el interfase, el display, o lo que veo en pantalla. En este caso es un inductivo donde veo ahí esas líneas amarillas que son los puntos de conmutación. La flechita para arriba cuando se va a on, detecta pieza. La flechita para abajo cuando deja de detectar. Y luego, bueno, pues tengo otros datos. La temperatura que está leyendo en ese momento, el número de detecciones, la frecuencia de detección, hercios, en fin, no figura aquí valor analógico porque el inductivo, por lo menos el nuestro, no tiene
de momento un valor analógico respecto a la distancia, pero sí lo vería en un capacitivo, en una fotocélula. En el capacitivo, por ejemplo, es con una resolución de 0 a 10.000, lo que es en 25 milímetros de alcance que tiene, nada más, por daros una idea de la resolución importante que tiene. Vale, volviendo un poquitín al esquema que mostraba al principio, donde explicaba un poco lo que es un entorno IO-Link, vamos a decir, puro, donde me figuran los sensores, los máster y el control ya en la línea de comunicación industrial, tenemos ahí los máster. Entonces tenemos el que es IP67 para atornillar en panel fondo armario. Tenemos dos tipos de comunicación, con Ethernet IP y Modbus TCP y con Profinet y Modbus TCP también. Son, como veis ahí, 8 puertos para conectar 8 sensores o 8 elementos IO-Link. Arriba tengo los de alimentación, son conectores todos de métrica 12, pero diferentes. No son iguales los conectores de los sensores que los de alimentación y que los de abajo, que son la conexión a Ethernet o a Profinet o a lo que sea, al bus de comunicación. Bueno, pues poco más. El otro es igual, pero es un IP20 de montaje directo a carril DIN. Protocolos de comunicación los mismos, el modelo con Ethernet IP, Modbus TCP y otro con Profinet. Y luego lo que tendremos en breve, que son inductivos con IO-Link en métrica 12-18-30, pero con carcasa totalmente metálica, incluso en el frontal, que me va a permitir acceder a instalaciones donde pueda haber golpes o donde pueda haber condiciones de trabajo duras de humedad, de lo que sea. Capacitivos en métrica 12, actualmente no los tenemos a partir de métrica 18 en plástico y metal. Y luego una línea de fotocélulas en plástico y acero inoxidable en este formato, en miniatura, láser, es de supresión de fondo. Y sin más, simplemente deciros que estaremos en Matelec del 15 al 18 de noviembre. Si queréis hablar conmigo o ponerme un correo para que concertar una cita, o si estáis por allí, pues ahí nos podremos ver y comentar todo esto y el resto de producto que tenemos. Sin más, espero que no haya sido demasiado aburrido y que haya sido interesante. Rubén, no sé si quieres cerrar el... Sí, vamos. Creo que tenemos algunas preguntas, así que pasamos al turno de preguntas. A ver, un segundito, que nos van a poner ahora las preguntas en la pantalla y así podemos ver si habéis tenido alguna duda durante el webinar. Yo sí que he visto algunas preguntas, así que por lo menos han estado atentos, que es importante eso también. Vale, vamos igual, perfecto, Paloma, marcando de una en una y vamos lanzándolas. Vale, la primera que nos preguntan es si los sensores con comunicación IO-Link son capaces de dar una salida analógica o si solo lo pueden dar por comunicación. Vale, el sensor IO-Link tal cual es, fuera de un máster, no me puede dar una salida analógica. Solo puedo leer la salida analógica a través de comunicación. Es lo que os decía antes, en el interfase, pues lo mismo que aquí, me aparecería el valor de la señal analógica respecto a la distancia que está detectando. Eso lo podré leer a través del máster fijo si me interesa leerlo a través de un PLC. Pero no sacarlo del máster y tener una salida 420 o 0,10 voltios, no. Tengo que hacer a través de dato, es un dato. O sea, al final, todo lo que nos permitan los sensores tradicionales lo podemos hacer con los IO-Link, mejorando de alguna forma con las programaciones. Pero si en un sensor tradicional, una instalación tradicional, no se puede, más allá de una señal digital, que es lo que da el sensor. Un sensor tradicional con salida analógica normalmente es caro. Hombre, no voy a decir que un máster IO-Link fijo sea barato, pero sí que lo amortizaré con el sistema y con los sensores que tenga conectado y con todas las ventajas que me supone.
pero podré leer a través de ese máster el valor analógico del sensor que yo quiera. Vale, perfecto. Lo dicho, si veis que no os hemos resuelto la pregunta o que la hemos entendido mal, nos aclaráis y seguimos con vuestra pregunta. Vale, nos preguntan también, has comentado, John, que los sensores IO-Link se pueden sustituir directamente uno por otro, ¿vale? Pero en una instalación sin IO-Link, ¿puedo sustituir directamente un sensor tradicional por uno con IO-Link? Sí. A ver si puedo sustituirlo. Como decía, un sensor IO-Link tal cual viene de fábrica es un sensor PNP con las características que vienen de fábrica sin ningún tipo de función especial. Es un PNP, en este caso esta fotocélula, que tiene dos salidas, vendrá ajustada de fábrica a la máxima distancia, con la salida 1 normalmente cerrada y la salida 2 normalmente abierta. Cuando detecta pieza, la abierta pasa cerrada y la cerrada pasa abierta. Y yo podré hacer el ajuste con el potenciómetro como toda la vida. Ahora, que yo me interesa implementar funciones especiales y ponerlo en esa aplicación fuera de comunicación IO-Link, lo tendré que hacer a través de un máster. Pero una vez que lo haga, se comportará, pues si me interesa que siga siendo una salida PNP en esa aplicación, pero me interesa implementar una temporización, pues va a funcionar de esa manera, como PNP, con esa temporización, pero sin ningún tipo de conexión. De alguna forma es la aplicación que comentabas en el webinar en entornos no IO-Link, cómo aprovechar esas funciones. Eso es, a través de una configuración queda implementada, la saco de ahí y va a funcionar con esas funciones. Vale. Nos preguntan también, ¿qué precisión puede tener en medida de temperatura los sensores IO-Link, capacitivos e inductivos que estamos utilizando? Vale, vamos a empezar diciendo que no es una sonda de temperatura. Si hay una aplicación de calentamiento o de detección de temperatura o lo que sea, de precisión, iremos a un termopar o a una PT100 y el control correspondiente que tendré una precisión muy buena. Esto sí que te va a dar un valor de temperatura real, pero también me va a sumar la temperatura interna que tenga el propio sensor. Es decir, si yo aquí tengo 20 grados, el sensor, si leo la temperatura del sensor, pues posiblemente me esté dando una lectura de 32, porque me está sumando la temperatura ambiente y la temperatura interna del propio sensor, porque va alimentado y lleva una electrónica. Pero si la temperatura ambiente sube 2 grados, yo leeré 2 grados más. Vale. Entonces, no es un valor, vamos a decir, real, pero si hay un aumento, si hay un aumento en el ambiente de 3 grados, el sensor también va a aumentar 3 grados. Entonces, me va a dar una referencia de temperatura de lo que está pasando en una máquina o de lo que está pasando en un proceso. Si, pues, por ejemplo, si cada día o cada semana hago una lectura de temperatura y la guardo, o hago una por la mañana y otra por la tarde, y me voy guardando esos datos. Si al cabo de unas semanas voy viendo que esa temperatura va cambiando de una manera que no es muy lógica, pues ya tengo un dato de que algo no está yendo bien. O sea, utilizarlo como un extra de supervisión y sobre todo para el mantenimiento. Eso es. No como una precisión de temperatura específica, un sensor específico de temperatura. Eso es. No puedo hacer una regulación de temperatura PID, se me ocurre, pero no puedo hacer. Es un dato que tengo como mantenimiento o como referencia. Perfecto. Luego también nos preguntan si es posible configurar con este configurator, con el Smart Configurator, componentes IO-Link que no sean de Carlo Gavacci. Sí, como decía al principio, la comunicación IO-Link es un estándar para todos los fabricantes IO-Link, es decir, todos hablamos el mismo idioma. Otra cosa es que un elemento tenga más funciones o menos. Cada vez hay más elementos IO-Link en el mercado, hay encoders, hay arrancadores, nosotros no los tenemos, pero hay cada vez más elementos IO-Link y es eso. O sea,
Vale, o sea, al final realmente aquí lo que tenemos en el Smart Configurator es un máster. Es un máster. Al igual que un máster nos deja conectar cualquier equipo que comunique en IO-Link. Pues es nuestro una comunicación estándar para todos los fabricantes. Y una vez descargado el archivo IODD en el máster, me da acceso a todo lo que el fabricante me ponga ahí. Perfecto. Y luego ya, por último, nos preguntan, a nivel de precio, ¿qué cuesta? ¿Cuánto más cuesta un sensor IO-Link que uno tradicional? Bueno, ya están dando por hecho que cuesta bastante más. Bueno, la verdad es que, bueno, lo podréis consultar a la tarifa nuestra, por lo menos con el PVP. La verdad es que si hablamos de inductivo, capacitivo, fotocélulas, que es lo que nosotros manejamos habitualmente, la diferencia no es grande. O sea, en un inductivo, por ejemplo, la diferencia es muy poca. Y de hecho, yo creo que todo acabará siendo IO-Link. O sea, todo el producto a nivel de sensores que está saliendo, todo ya viene con comunicación IO-Link. ¿Que no la quieres utilizar y lo quieres utilizar como un estándar? Bueno, lo puedes hacer. Por eso los precios son muy similares. Sí, serán algo más caros, pero no el doble. O sea, son los precios bastante similares. Como hemos comentado al principio, la industria está tendiendo cada vez más a esa comunicación, a esa digitalización y todo al final los fabricantes pues tenderemos también a... Por eso esa aplicación que contaba de las revoluciones minuto, que a mí me parece bastante habitual e interesante, pues con un inductivo que puede costar, no sé, 25 euros, pues lo tengo hecho. Vale, que tengo que tener el configurado, de acuerdo, pero lo voy a amortizar. En una instalación de ese tipo que hacíamos hace años, con el control, pues bueno, pues calcularlo vosotros, pero era, vaya, eso sí era un precio. ¿Vale? Bueno, y como comentaba John, hace falta un configurador, pero bueno, que sepáis también que muchos de nuestros distribuidores han adquirido el Smart Configurator y que ellos os pueden asesorar y os pueden ayudar en la configuración, incluso daros el sensor adecuado directamente para la aplicación. O sea que si tenéis cualquier duda os podemos derivar a un distribuidor nuestro o podemos echaros una mano con la configuración. Y vale, tenemos otra duda. ¿Disponéis de sensores de nivel, temperatura o analógicos con IO-Link? No. De momento lo que nosotros tenemos, inductivos capacitivos, fotocélulas y los másteres. Pero bueno, como decía antes, todo va en camino hacia el IO-Link. Llegará los ultrasonidos, llegarán un montón de equipos cada vez, iba a decir estáticos, pero no me atrevo a decirlo. Pero bueno, todo irá un poco por la tendencia nos lleva hacia la comunicación. Con la posibilidad de ese tipo de comunicación. Como digo, en el mercado hay encoders y IO-Link, hay arrancadores, un montón de cosas y todo tiende hacia ahí, con lo cual nosotros tenderemos también hacia eso. Vale. Pues yo creo que no hay ninguna pregunta más y simplemente pues nada, gracias a todos. Rubén también. Sí, daros las gracias a todos. Esperamos que ya haya sido interesante, que cualquier duda que tengáis, que nos la hagáis llegar. Ya habéis visto, tenemos una gama importante, tenemos configuradores. Si os podemos ayudar en algún proyecto, os echaremos una mano. Que disfrutéis de lo que os queda de viernes y aprovechad el fin de semana. Y estamos en contacto para próximos webinars. ¿De acuerdo? Oye, pues muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego.